Vamos a continuar con esta serie que ya está casi por terminarse. Se llama Los Atributos de Dios. Y hoy el Señor, si no desayunaste o si no cenaste anoche, hoy te va a saciar de su palabra. Pastor, una cosa es mi alma y otra cosa es la pancita. Con que se llene tu espíritu, lo demás está lleno también. Amén. Y este mensaje se llama Mi encuentro con el Shaddai. Mi encuentro con el Shaddai. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 17 del 1 al 6 en NTV. Les encargo estos monitores que no funciona ninguno, por favor. ¿Sí? Ok. Génesis 17 del 1 al 6 y dice lo siguiente. ¿Está listo? Yo espero que traigan su Biblia, su arma. Amén. Ok. Si no, ahorita vamos a hacer una operación mochila. Dice lo siguiente. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy, ¿qué dice? ¿Yo soy qué? Dilo fuerte. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser naciones y de ellos surgirán reyes. Gloria a Dios, aleluya. Y el atributo que yo estaba buscando y que mi espíritu me hacía sentir que era el Dios Todopoderoso, pero al encontrarme con la primera vez que se menciona el Todopoderoso en la Biblia es justamente en este texto. Y aunque aparece muchas veces en Job y también aparece en Apocalipsis, yo me voy a centrar en la primera vez que Dios se presenta ante Abraham como el Shaddai. Obviamente ya se había presentado con él, le había dado una instrucción, pero habla del nombre de Jehová. Y aunque no me voy a meter más con el nombre, sí me voy a meter más con el atributo y los acontecimientos que tuvieron que ver alrededor de el Dios Todopoderoso descender, presentarse a un hombre y decirle: Abraham, mucho gusto. Yo te hablé hace algún tiempo, pero hoy quiero presentarme oficialmente. Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Amén. Y hoy el Señor nos va a hablar de una manera impresionante, porque este Dios maravilloso, este Dios todopoderoso, más allá de ser el Dios que controla todo el universo, que tiene el poder y la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, más allá del poderío, de la inmensidad, de la gracia, del amor, de la perfección de ese Dios, más allá de eso tienes que verlo como un padre. ¿Sí? Amén. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Entonces, a veces cuando hablamos del Shaddai y del poderío y de la majestuosidad de Dios, lo vemos como alguien muy lejano, considerando nuestra imperfección, nuestra humanidad y nuestras debilidades. Pero la realidad es que Él nos hizo hijos e hijas de Dios. Y cuando mis hijas van a la casa, yo comentaba con alguien, cuando mis hijas van a la casa, saben que lo que hay en la mesa y lo que hay en el refrigerador, ellas no tienen que pedir permiso para tomar lo que hay ahí, porque es de ellas y para ellas. Lo que hay en la casa del Padre le pertenece a los hijos.
Amén. De la misma manera yo tengo que relacionarme con ese Dios todopoderoso, entendiendo todos los atributos que Él tiene, pero lo más importante es que por encima de eso mi parentesco principal es que es mi Padre celestial y mi Padre me ama. Y de tal manera me ama que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz, para que todos los que estamos aquí, que creemos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna en Él. Así que vamos a desarrollar este mensaje en los acontecimientos. Repite conmigo: en los acontecimientos que tuvieron que ver con esa presentación que debió haber sido majestuosa. Porque dice que Abraham, cuando oyó la voz, cayó al piso. En ninguna otra ocasión en Génesis 12 dice que él cayó al piso, pero cuando él se presenta y oye la voz, yo no sé lo que haya significado oír la voz de Dios de esa manera, pero había tal temor que él se postró al piso y yo creo que en su interior dijo: Señor, no me vayas a matar, por favor, porque es tanto el poderío, la santidad. Y a veces nosotros leemos las cosas así corriditas, pero no entendemos lo que dice el verso 1. Dice: yo soy el Shaddai, Dios todopoderoso. Dice: lleva una vida intachable. Y dice: al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. ¿Sí entendemos la magnitud? Pero ahora nosotros en Cristo Jesús podemos tener esa relación tan familiar con Él, tan hermosa con Él, tan cercana con Él, que yo le decía a alguien: cuando yo parta con el Señor, y si el Señor tiene un refrigerador, yo puedo ir a ese refrigerador y abrirlo, porque sé que es la casa de mi Padre, y que el Señor tiene una mansión lista para mí ahí, para mi familia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ok. ¿Qué significa el Shaddai? Yo me metí a los más profundos libros de teología a encontrar, no solamente significa el todopoderoso, te van a pasar la definición en la pantalla, pero el Shaddai significa muchas cosas. Dice: Dios todo suficiente. O sea que Dios no necesita a nada ni a nadie. Él es todo suficiente. Él no te necesita a ti ni a mí. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Separados de mí nada pueden hacer. Amén. Todo suficiente. La segunda definición es el Dios que nutre. Te lo voy a explicar eso, algunas cosas muy impactantes que el Señor me dio a conocer. El Dios de los montes, esto le va a gustar mucho a los legendarios, porque dice que es el Dios de los montes. Yo decía: ¿por qué de los montes? Pues porque los montes son inamovibles, a menos que Él lo autorice. Son firmes. Dios es firme en sus promesas, en sus convicciones. Y Dios también es Dios omnipotente. Omnipotente es que todo lo puede. No hay nada difícil para Dios. No hay nada imposible para Dios. Él tiene el control y solamente basta que Él abra sus hermosos labios para que las cosas sucedan. Omnipotente. Amén. Todo eso quiere decir el Shaddai. Es un bonito nombre, pero me voy a basar, vuelvo a repetir, en las circunstancias que rodearon a este encuentro con Abraham. Dice Matthew Henry, a mí me gusta mucho esta frase que dice Matthew Henry, dice: con Él nada es necesario, sin Él nada es suficiente. Con el Shaddai nada es necesario, porque todo lo tienes, pero sin Él nada es suficiente. Una persona que tiene millones de dólares sin Cristo va a querer más millones de dólares. Y cuando tenga más va a querer más. Y cuando tenga poder va a querer más poder. Y nunca va a ser suficiente. Porque hay un vacío, decía mi esposa, hay un vacío que solamente puede llenar el Espíritu Santo para que el ser humano sea pleno. Y cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Hoy te voy a hablar de 3 cosas que yo pude ver
Dios me reveló de 3 cosas que hay alrededor de este encuentro con el Shaddai, entre Dios y Abraham, entre el Shaddai y Abraham. Y hoy puede ser el día en donde esa manifestación, ese encuentro sea contigo de manera personal. Dije que hoy puede ser el día, si tú tienes un corazón dispuesto a buscarlo y a decirle: Señor, yo quiero, así como Abraham era tu hijo, yo también soy tu hijo y yo quiero tener ese encuentro contigo. Voy a hablar de 3 cosas: promesas, provisión y multiplicación. Promesas, provisión y multiplicación. Repítelo conmigo: promesas, provisión y multiplicación. Estas son las 3 cosas principales que yo vi alrededor de este encuentro que tiene el Shaddai con un hombre llamado Abraham. Y voy a empezar con las promesas. En Génesis 12, del 1 al 3, empieza la historia de Dios y Abraham. Dios le dice a este hombre que era idólatra, dicho sea de paso, vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos. Para los que no conocen la historia, tengo que redactarla porque no estoy hablando con pastores o con teólogos. Algunos de ustedes tienen mucho conocimiento, pero tengo que dar la explicación general para que todos entiendan. Abraham era un hombre idólatra, era un hombre que no creía en ese Dios poderoso. Dicen los teólogos que Abraham era un hombre de una muy buena posición económica. Tenía terrenos, tenía casas, tenía muchas propiedades. Pero un día fue llamado a dejarlo todo. Hay algunos antecedentes de sus familiares, pero no me quiero meter ahí. En el capítulo 12, verso 1 dice lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué impresionante debió haber sido para Abraham haber tomado una decisión tan drástica, dejarlo todo por seguir a un Dios que no conocía. Y cuando él oye la voz, él dice: ¿qué significa esto? Es como si hoy a un empresario le dicen: deja todo lo que estás haciendo hoy y ven, porque de ti voy a hacer una gran nación. Deja tu carrera, deja tus negocios, tráete a tu familia nada más, porque de ti voy a hacer una gran nación. Vas a voltear a ver las estrellas del cielo, y así como las estrellas del cielo son incontables, así va a ser tu descendencia. Y nosotros vemos que Abraham obedece, pero no creo que para todo ser humano sea tan fácil dejarlo todo. Yo veo a los familiares o a la esposa diciendo: ¿qué vas a hacer? Si a veces para ir a la iglesia dice: ¿para qué vas los domingos? Mira, está bien nubladito, mejor vamos a ver una película. Imagínate nada más el impacto que tuvo que tener en este hombre de dar ese paso de fe. Y cuando él sale de Ur de los Caldeos, las promesas empiezan a llegar a la vida de este hombre. Dios no te va a dar más allá de darte una instrucción y de ver que tú des el primer paso en obediencia, porque después de la obediencia vienen las promesas, y después de las promesas vienen los pactos. Así trabaja Dios, ¿ok? Lo voy a volver a repetir. Dios te da una instrucción y tú decides si la obedeces o no la obedeces. Después de la instrucción viene una promesa, y después de una promesa viene un pacto. Y no solamente contigo, sino con tus generaciones. Amén. Entonces viene Abraham y sale. Y yo quiero dejarte bien clara una cosa: todas las promesas que se le dieron a Abraham son para ti y para mí. Y leía un texto esta semana
Y te lo quiero trasladar en Gálatas 3, del 6 al 8, para que entendamos y no veamos esto como una promesa para un hombre. Y aunque dice que serán benditas todas las familias de la tierra, a veces creemos que nosotros estamos excluidos. Pero Dios estaba pensando en ti cuando le dio esa promesa a Abraham. Y te lo voy a demostrar con la escritura. Dice así: Abraham creyó a Dios. Tú estás aquí por fe. Y le fue contado por justicia. Sigue. Sabed por tanto que los que son de fe, ¿cuántos son de fe aquí? Estos son hijos de Abraham. Oh, sí, somos hijos de Dios, pero también somos hijos de aquel que recibió esa promesa. Amén. Y no la estoy leyendo en una versión moderna, es Reina Valera, por si alguien dice: ¿dónde estaba eso? Verso 8. Y la escritura previniendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles, que somos nosotros. Gentiles es que no somos judíos, no es que seas muy amable, ¿ok? Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Aquí ya dice Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Repite conmigo: ahí estoy yo y mi familia. Todas las promesas que le fueron hechas al patriarca son para ti y para mí. Ese es el primer acontecimiento que envuelve a la vida de este hombre que se le llama el padre de la fe. Y en Génesis capítulo 15 vemos un acontecimiento importante. Lo voy a tratar de relatarlo rápido, porque en Génesis capítulo 15 recibe la promesa. Primero, ¿qué te dije que es? Obediencia. Si tú no obedeces a Dios en lo que te dice en su palabra, tú te vas a quedar estancado o estancada. Si la escritura o en un sermón o tú leyendo la Biblia te dice la palabra de Dios: no os embriaguéis con vino que lleva al desenfreno, pero tú te sigues echando unas cuantas y te pones medio sopetón, entonces no estás obedeciendo esa instrucción. Dios no te va a dar la segunda parte del proyecto. Si alguien le dice: deja de estar de chismoso, de fornicario, de adúltero, y no lo hace, el Señor no te va a dar la segunda parte del plan. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que oír la palabra y obedecer como es. Si algo yo le admiro a este hombre es que obedeció inmediatamente. Salió caminando, fue el primer legendario. Y salió caminando a un pueblo que no conocía. Abraham no sabía a dónde iba, pero sí conocía al Dios que oía. Por eso decidió obedecerle. La palabra de Dios tiene algo que te convence, que te cala hasta los huesos y que dice: sí, no sé por qué, pero hay un fuego en mi corazón que me hace obedecer la instrucción que estoy recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Y así que en el capítulo 15 la Biblia dice en el encabezado: Dios promete a Abraham un hijo, porque no tenía hijo. Su esposa era estéril. ¿Cómo se llamaba su esposa? Primero se llamaba Sarai y después le cambió el nombre a Sara. Y después en el capítulo 17 es el que acabamos de leer. Lamentablemente un poquito antes, Abraham se desespera, su esposa se desespera y le quieren ayudar a Dios y le dice: ¿por qué no te acuestas con mi sierva Agar y tienen un hijo? A lo mejor por ahí va a venir la bendición que Dios nos prometió. Y Abraham, muy obediente, se acuesta con la sirvienta, con la esclava, y tienen un hijo que se llamó Ismael, que es de ahí provienen los árabes y de ahí provienen tantos conflictos en Medio Oriente ahora. Hay un proceso en las promesas de Dios. Hay un proceso, es cuando Dios te da la promesa, el tiempo de espera y el cumplimiento. El paso más peligroso es el del medio, el de la espera, porque
en el capítulo 17 dice que ya Abraham tenía 99 años. Le había dado la promesa cuando tenía 75. O sea que habían pasado 24 años. Y no había visto. No había visto. Y tú dices, Padre, yo llevo 6 meses y ya estoy desesperado, porque vino un profeta, o el profeta local de la casa me dio una palabra y no se ha cumplido. El pastor se acercó y oró por mí y me dijo esto. Y yo puedo ver el tiempo que tuvo que esperar hasta aquí, 24 años, y no veía nada. Ya tenía un hijo ciertamente, pero no era el hijo que Dios le había prometido. Y es justamente ahí, en este tiempo, cuando las promesas están al límite, cuando tú ya te desesperaste por el tiempo de no ver nada de Dios. Es cuando ya estás harto, cuando ya estás dudando de la promesa, cuando ya la incredulidad está acechando tu mente. Es cuando Dios se presenta y te dice: hey, hola, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. En otras palabras le está diciendo: hey, Abraham, a pesar de que te equivocaste, a pesar de que tuviste un hijo con una mujer la cual yo no te mandé, a pesar de que te adelantaste a los planes, yo soy el Shaddai y te voy a cumplir lo que te prometí. Amén. Y a veces podemos esperar mucho tiempo, podemos esperar años y no ver la promesa y tirar la toalla, cuando la promesa está a punto de ser cumplida. Amén. Y aquí hay mucha gente que ha estado esperando promesas por años. Y yo le rogaba toda la semana al Espíritu Santo: Señor, si yo voy a dar esta palabra, es porque el domingo tú vas a empezar a abrir las ventanas de los cielos y a empezar a cumplir promesas que han sido guardadas en el cajón de abajo de la casa, porque ya se les olvidó a mis hermanos. Y es tiempo de sacarlas. El Espíritu, hoy vengo de parte del Espíritu Santo a decirte que todas las promesas que tienes guardadas, que tienes escondidas, que ya se te olvidaron, que ya las diste por perdidas, el Señor te dice: hey, yo soy el Shaddai, buena tierra. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Abraham ya tenía 99 años. Médicamente no podía ser padre. Sara, su esposa, tenía 10 años menos que él, pero tampoco podía ser madre. Pero por eso se presenta y les dice: hey, yo soy el Shaddai y para mí no hay nada imposible. Para el Dios que vienes a adorar no hay nada imposible. El Señor dice: te voy a cumplir la promesa. Más de 3,500 promesas hay en la Biblia, para ti y para mí. Hay una Biblia que es la Biblia de las promesas, porque muchas veces las leemos y las leemos como literatura, pero hay promesas que son para ti. El primer punto del que te estoy hablando es que yo veo en medio de la manifestación del Shaddai, veo una promesa que Dios iba a cumplir, estaba a punto de cumplir. Y te vuelvo a repetir: todo lo que has estado esperando, todo lo que Dios te prometió y te promete en su palabra, se va a cumplir. No porque tú te lo merezcas, no porque hayas ayunado, no porque hayas tratado de ser mejor persona, simplemente porque Él es fiel a su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. Amén. A lo largo de la Biblia, Josué 21:45 dice lo siguiente acerca de las promesas. Dios le había dicho a Josué, la semana pasada te prediqué de Josué, y él le había prometido muchas cosas en Josué capítulo 1 que no quiero volver a repetir. Pero a mitad de la Biblia, a mitad del capítulo de Josué, en el capítulo 21, me impacta este verso. Dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo, repítelo, todo se cumplió. Otra vez, todo se cumplió.
Porque Josué era muy buen militar, porque tenía un compañero Caleb que era el dúo dinámico, porque tenían armamento de alto poder, de alta ingeniería. No, porque Dios le dijo, esto va a suceder, y eso sucedió. Cuando Dios te da una palabra, agárrala, tómala, créela y espera. No puedes hacer nada para adelantarla, porque en el tiempo de la espera, Dios te está preparando para recibirla. En el tiempo de la espera, Dios quisiera dártela antes, pero dice, si yo se lo doy ahorita, lo voy a echar a perder, la voy a echar a perder. Si tú estás esperando al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida, yo te vengo a decir que aunque tú creas que ya no es tiempo, y aunque creas que ya se le olvidó, al Señor no se le ha olvidado y te va a cumplir lo que te prometió. Simplemente lo que tú estás pidiendo está muy por debajo de lo que el Dios poderoso, el Shaddai, quiere darte. Dáselo bien fuerte a Él. Entonces tú le estás diciendo, si eres mujer, Señor, ya, mira, aunque esté chaparrito de unos 50, prieto y panzón, nada más que crea en ti y ya. Dice, Señor, qué poco me conoces. Si yo te quiero dar uno como a ti te gustan, pues. Yo respeto a quien les gusten los gordos, prietos y chaparritos. Yo le decía a mi esposa, ¿qué me viste, corazón? ¿Qué me viste? Fue reina de allá de su pueblo, reina de belleza, y yo fui su chambelán. Pleno mes de mayo, a 35 grados de temperatura, a la 1 de la tarde, con un smoky negro, en un carro alegórico con la reina de Tecpan. Todos me envidiaban. Pero ¿sabes qué? Mi petición fue esta. Yo no era cristiano, Señor, yo quiero una mujer guapa, inteligente y de ojos bonitos. No te voy a decir que le dije que creyera en Él, porque ni yo era cristiano. Pero Dios se fija en esos detalles. Ahí por ahí una historia de una hermana que pidió un carro de un color, de tal modelo, tal, y que me cueste tanto, y Dios se lo dio. Hay que ser específicos. Señor, yo un día le dije, Señor, ya no quiero pagar renta, nunca me ha gustado pagar rentas. Señor, dame un departamento, aunque sea chiquitito. ¿Y qué crees que me dio? Un departamento chiquitito, 47 metrotes cuadrados, sala, comedor, 2 recámaras, sotehuela, estacionamiento con vista al mar. Digo, a la barranca de Altavista, perdón. Así que las promesas de Dios están vigentes. No importa que tú ya creas que dejaron de suceder. Dice en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 1 verso 20, en NTV dice lo siguiente. Fíjate, esto me encanta. Estoy empezando con las promesas. Quiero que no te me desconectes. La manifestación del Shaddai, me tengo que regresar, empezó porque Dios estaba a punto de cumplir una promesa después de 24 años. ¿Sale? Entonces dice en el Nuevo Testamento acerca de las promesas: pues todas las promesas de Dios se cumplieron ¿en qué? Con un resonante. Con un resonante. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Por eso cuando decimos aquí amén, no es que queramos lucirnos. Cuando tú oigas una palabra, tú y tu casa serán salvos, tú vas a decir. El Señor te va a dar un esposo a las solteras mucho más guapo de lo que tú esperabas. ¿Se ríen de incredulidad? ¿Será?
Dios va a cumplir todo. Entonces, cada vez que oigas una promesa de Dios para ti, tú siempre tienes que decir amén. Amén, porque le estás diciendo al Señor, así sea, Señor. Amén quiere decir, así sea, gloria a Dios. Y el cumplimiento de la promesa se llegó en Génesis 21 del 1 al 2. Génesis 21, 1 y 2. Sucedió la promesa. Pero antes, ponlo ahí. Bueno, más bien no lo pongas todavía. Ya tenía, ¿cuántos años tenía Abraham? 99. Ok. Ya no podía tener hijos, según él. Pero cuando se aparece el Shaddai, un día seguramente estaba recién bañadito Abraham y decía, no sé cómo me siento, y me siento como con fuerzas de búfalo. Se vio ahí en el espejo del laguito que tenía y decía, wow, Popeye. Y luego iba pasando Sarita y le dice, hola Sarita, qué guapa te ves. Y voltea a Sara y le dice, hoy tú también te ves bien guapo. Oye, ¿qué tal si tenemos una cita esta noche? Va que va. ¿Será que sea posible? Pues si Dios dijo, vamos a creerle. Y ese día tuvieron una cena romántica, platicaron de todo su matrimonio y tuvieron una noche espectacular. Y a partir, bueno, eso no dice la Biblia, pues. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso te lo estoy contando yo porque seguramente pasó, seguramente sucedió. Así que todos aquellos y aquellas que vean algo imposible, digo, ya no quieres tener hijos, bueno, pues está bien, ¿no? Pero esto representa lo que nuestra capacidad humana dice, esto ya no es posible. El Señor dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y en el capítulo 21 de Génesis viene el cumplimiento. Repite conmigo el cumplimiento. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Siguiente verso. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Cuánto era el tiempo? 1 año. O sea que tenía Abraham 100 años cuando fue padre. Y te digo una cosa, bueno, después su esposa muere, pero a Abraham se le quedaron las fuerzas, porque más adelante se casa con otra mujer y tiene 6 hijos más. ¿Cómo le hizo? ¿De dónde venía esa fortaleza? De Dios. Ya me adelanté a un punto que es la multiplicación, pero bueno. Te voy a pasar 5 promesas nada más, porque es importante que las ubiques en la Biblia. Allá si me las pasan en proyección, seguramente les hicieron llegar unas diapositivas. Te voy a pasar 5 promesas, eran 10, pero va a ser muy pesado. Yo solo te voy a presentar 5. ¿Las tenemos o no las tenemos? Levántenme la mano. ¿Sí? ¿Eso es sí o no? Ok. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Amén. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Todo lo que el Señor promete en su palabra lo va a cumplir. Esa es la base. 2. Ahí sí, tengo que hablar en inglés. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna. Esto es vida eterna. Tienes que tener la certeza que cuando tú y yo partamos de este mundo nos vamos a ir a una eternidad con Cristo Jesús. Si tú le has recibido a Él. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo que se llama Jesús. Es una de las promesas más preciosas y grandes que podemos nosotros tener como cristianos. 3. El perdón de nuestros pecados. Dice, pero si confesamos nuestros pecados,
a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. 4, provisión. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ahí están las citas. Y la última dice, este es el descanso. Fíjate, esa es una promesa. Sí, Señor, es una promesa. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. ¿Por qué estás cansado? Porque no vas y le entregas las cargas al Señor. Y tenía 10, pero son más de 3,000. Padre del cielo. El asunto es que no las creemos, no las activamos y no procedemos a lo que continúa. ¿Cuáles son las palabras que te dije que iba a hablar hoy? Muy bien, muchachitos, otra vez. Lo que yo puedo ver en segunda instancia alrededor de la presentación del Shaddai con este hombre llamado Abraham, que después le cambia el nombre a Abraham, que yo veo una provisión, ¿ok? Y fíjate que uno de los significados del nombre Shaddai, hace ratito te lo puse muy abreviado, el Dios que nutre, pero específicamente dice el Dios de los pechos robustos. Y no significa un hombre musculoso con pechos, ¿cómo se llaman? Pectorales, con pectorales abundantes. No significa eso. Lo que los teólogos dicen es que este significado tiene que ver con amamantar, con dar alimento. Eso significa el Shaddai, aparte del Todopoderoso. Quiere decir que el Todopoderoso, cuando le dice a Abraham que por medio de él va a tener un pueblo numeroso, él está diciendo: no solamente vas a tener un pueblo numeroso, sino yo voy a nutrir a cada uno de ellos. A tus hijos, Abraham, a los hijos de Isaac y a los hijos de Jacob y a todo el pueblo judío, yo los voy a nutrir. Habla de amamantar, porque yo no sé si tú sepas, yo creo que debes de saberlo, pero la leche materna tiene propiedades que ninguna fórmula en el mundo mundial tiene. Tiene propiedades de nutrición que hace que el organismo, el sistema inmunológico del pequeño tenga defensas contra todos los virus habidos y por haber. No hay leche mejor que la leche materna. Mi mami me dice que yo tenía 4 años, ya estaba grandezote cuando iba, y ya sabes lo que hacía. Y dice: a ti te valía gorro, dice, tú ibas donde yo estaba en una fiesta y me ibas a buscar y sopas, ibas a lo tuyo. Por eso ven que estoy bien sanito. Amén. Y esta parte en donde Dios nos nutre, en donde Dios nos nutre no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque el alimento espiritual es su hermosa y bendita palabra. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, dijo: Lázaro, sal fuera. Su palabra hizo que un muerto de 4 días resucitara. La palabra de Dios puede hacer y tiene el poder de hacer que lo muerto que tú tengas o lo muerto que hay en ti resucite en este día y en esta hora. La palabra de Dios tiene el poder de nutrirte, de quitar toda ansiedad, toda tristeza, porque es la que te sacia, es la que te alimenta, es la que te llena, es la que quita toda tristeza y te llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria a Dios, aleluya. Dáselo bien fuerte si se lo vas a dar. Por eso cuando Dios les promete una tierra prometida, les decía: los llevaré a una tierra en donde fluye y ¿ya estás entendiendo?
Había leche, literalmente había leche. Pero la presencia de Dios hablándole a su pueblo a través de los profetas era la leche no adulterada que vamos a leer ahorita, que ellos recibían el alimento, la dirección que recibió Abraham, se estaba comprometiendo a darla a las siguientes generaciones. Por eso en Primera de Pedro 2, del 1 al 3 en NTV dice este verso lo siguiente: en el Nuevo Testamento Dios es un Dios que nos sacia, que nos alimenta, que nos llena. ¿Cuántas veces han salido ustedes aquí, independientemente de quién predique? Porque aquí lo que alimenta no es la palabra del predicador, aquí alimenta la palabra de Dios expuesta por los diferentes predicadores que hay. Yo mismo he estado sentado ahí y he dicho: wow, Señor, hoy me voy lleno. Es más, si ustedes se dan cuenta, yo cuando ustedes están comiendo, yo no como. Yo como hasta después, porque yo ya estoy lleno. Cuando empieza la alabanza, yo me pongo en las manos de Dios. Digo: Señor, lléname de tu espíritu, por favor, porque en mis fuerzas y en mis capacidades yo no puedo predicar. Pero entonces cuando yo subo esos escalones, yo siento como la presencia de Dios me toma en este lugar y empieza a hacer su obra. Porque Él dijo: no se preocupen por lo que van a decir, porque yo pondré las palabras correctas en el momento correcto para que ustedes hablen en mi nombre. Amén. Por eso dice aquí: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, ¿cómo? Pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento que dice nutritivo. Me encanta porque dice: pidan a gritos. La comida está ahí, ahí está la Biblia. El problema es que tú no te quieres saciar. Bueno, yo sé que aquí hay gente que sí se sacia todos los días. Se ha comprobado científicamente, en los Estados Unidos hicieron un estudio que una persona que lee la Biblia 3 veces o 4 veces por semana mínimo tiene una tendencia a vivir de 10 a 15 años más que alguien que no lo hace. Búscalo, googléalo y te lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque así como la leche materna tiene nutrientes, gracias, nutrientes especiales, la palabra de Dios tiene nutrientes especiales que te da vida, que te sana. La palabra de Dios tiene el poder de sanar. La palabra de Dios tiene el poder de levantarte de un estado de ánimo depresivo. La palabra de Dios tiene la capacidad de ver un propósito, de seguir su llamado del Todopoderoso. Amén. Por eso dice aquí, y luego me encanta. No te quería leer esta versión, pero ponla en TLA, hijo, por favor. Porque ese traductor de TLA es como que muy aventado, ¿no? Como que yo lo veo así, como va, hijo. Dice: por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean, ¿qué dice? No sean envidiosos ni chismosos. No lo escribí yo, se los prometo. Verso siguiente: más bien busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. El asunto de la leche es muy importante. El problema es que la leche solamente es para un periodo de lactancia del bebé. No puedes seguir tomando lechita porque tienes que ir creciendo en el conocimiento de Dios. No puedes quedarte como niño, siempre esperando lo básico, lo más importante, no estudiando la palabra. Cuando te tocan la puerta los testigos de Jehová, no les quieres abrir, no porque tú tengas otras cosas que hacer, porque a la veces ni estás haciendo nada, sino porque puedes darte cuenta que ellos saben más que tú. Y no se trata de ir y de confrontar. Yo platico con ellos. Ayer platiqué con una chica y me estuvo
compartiendo algunas cosas y yo le hice saber algunas, no le dije que yo era pastor, pero al final me dijo, qué gusto me da platicar con alguien que sabe de la Biblia. ¿Por qué? Porque esa leche es un alimento que nosotros debemos consumir todos los días. Y un día vamos a dejar esa lechita y vamos a empezar a comer alimento sólido, verdades bíblicas que nos van a hacer crecer. Ahora, no solamente la leche, porque después de los alimentos, no solamente Dios le proveyó a Abraham de su presencia para que llenara esos vacíos en su espíritu, su alma y su cuerpo, sino fíjate lo que dice ahora regrésate, porque ese es un acontecimiento que sucedió. A todo esto Dios provee. ¿En qué palabra estamos? En la provisión, ¿cierto o no? Ok, fíjate cómo cuando obedece Abraham a Dios, del capítulo 12, que salió sin nada, Abraham salió sin nada más que con su familia, y se llevó a gente que no se tenía que llevar, dicho sea de paso, pero bueno, salió. En el capítulo 13, verso 2 de Génesis, regresa a Génesis 13, por favor, verso 2, dice: y Abraham era padre en ganado, en plata y en oro. Wow. Señor, ¿por qué no me bendices? El Señor te va a decir, porque no me obedeces. Ya te dije que dejaras esa relación, que dejaras de ver pornografía, que dejaras de fornicar, que dejaras de adulterar. No lo estoy diciendo por ustedes allá, los de la cámara que están allá. Deja de estar haciendo chisme, deja de estar robando, deja de estar llegando tarde a tu trabajo y ser de mal testimonio para tus vecinos. Deja de estar teniendo pleitos a gritos con tu esposa porque tus vecinos dicen, mira, así son los cristianos, y todavía me invitan al curso de matrimonios. Entonces, cuando Dios te da una instrucción, obedécela. Dentro de tu humanidad, obedécela, porque la promesa siguiente yo puedo ver que Abraham no era rico. ¿Qué dice ahí? Era riquísimo. ¿En qué? En ganado. Wow. Ahora, ¿por qué? Yo no puedo ver por qué de un capítulo a otro era riquísimo. Porque a veces nosotros tenemos tantas carencias económicas, ¿sí o no? Porque a veces estamos al día, nosotros pagando apenas con trabajos nuestras cuentas, los recibos, los gastos fijos, las necesidades básicas de nuestra casa. Y yo puedo ver un principio elemental que Abraham hizo. No le importaron sus bienes. No le importaron sus bienes. Le importó obedecer esa voz que le decía, sal de tu tierra y de tu parentela. Y no todos estamos dispuestos a renunciar a nuestros bienes materiales por seguir al Señor. ¿Qué pasaría? Yo me preguntaba si hoy día, hoy domingo, iniciara una persecución contra los cristianos y tú tuvieras que tener la decisión o de salvar tu vida yéndote a otro país dejándolo todo, o quedarte y exponerte a que te mataran. La iglesia primitiva huyó cuando mataron a Esteban. Yo me pregunto y te pregunto, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo? Como Abraham, agarrar a tu familia y decir, vámonos. ¿Estarías dispuesto? O dirías, no, pastor, ¿qué pasó? ¿Cuántos años de patrimonio? ¿Sabes que Abraham era rico porque le habían dejado muchas herencias? Yo leía el historial de los teólogos, y este hombre tenía los argumentos para decir, mira, no sé quién seas, Señor, o esa voz que me está hablando, pero yo ni te conozco, yo tengo a mis dioses. Pero era tan convincente la voz que dijo, vámonos, dejamos todo y seguimos a esa voz, seguimos a ese Dios. Y lo siguiente es que se convierte en un hombre riquísimo. Y una vez el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo: tierras, lanchas, redes para pescar, dejé a mi esposa,
dejé a mis hijos, todos los discípulos, lo dejamos todo por ti, ¿qué ganaremos? Mateo 19, 29. Primero les hace una promesa a ellos como discípulos que iban a sentarse y a gobernar junto con él. Pero después el verso que te voy a leer en Mateo 19, 29 en TLA dice lo siguiente. Mateo 19, 29 dice: y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa. No es pretexto, es decir, esta es mi oportunidad. Este era el mensaje que estaba esperando. Pastor, Dios me ha llamado a las naciones. No, hijo. Así es. Y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Al 100 por 1, todo lo que tú siembres en el reino, ya sea por renunciar al mundo para seguir a Cristo, o lo que tú inviertas en el reino de los cielos, la Biblia dice que de ese uno te va a dar 100. Que de ese uno te va a dar 100. No lo estoy inventando, lo dice el Señor Jesús. Amén. Entonces yo tengo que poner mi mirada en Jesús, en la promesa que le hizo a Abraham, y creer en el Shaddai, en ese Dios todopoderoso. Ahora bien, lo maravilloso de cuando Dios hace pactos, porque aquí ya había hecho un pacto con él a estas alturas, ya había hecho un pacto con él, y le dice a Isaac, ¿cómo se llamó el hijo de la promesa que tuvo Abraham? Génesis 26, 12 al 13. Es mucha Biblia, pero te lo tengo que explicar para que te vayas lleno y convencido y convencida. Me gusta predicar con manzanitas. Dice Génesis 26, 12 al 13. Esta promesa es a su hijo, Fíjate, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuánto? Y le bendijo Jehová al 100 por 1. Ahora ya no es a Abraham, era a su hijo. Claro que Isaac tuvo que sembrar. Había una promesa, pero él tuvo que sembrar. No esperemos que las promesas se cumplan solas si nosotros no sembramos. Amén, ¿sí estamos? Y sembrar es labrar la tierra, cosechar, prepararla, quitar todas las hierbas y empezar a trabajar de sol a sol para que esa promesa, esa cosecha se dé al 100 por 1. Y luego le dice a Jacob, porque la otra generación era: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 33, 11. Acuérdate que Jacob peleó 7 años, trabajó 7 años por Raquel y otros 7, primero por Lea y después otros 7 años por Raquel. Trabajaba con un familiar que era su tío de ellas, ¿no? Era tío de él llamado Labán. Gracias. Entonces trabajó de agrapa 14 años. Y un día le dijo: ¿sabes qué, tío? Ya me explotaste bastante, yo ya me voy de aquí. Y le hace una propuesta acerca de cómo iban a repartirse los ganados y todo. Y Dios le bendice, y Jacob se hace sumamente rico, de tal manera que cuando él regresa a su tierra y se encuentra con su hermano que se llamaba Esaú, le da un montón de ganado que costaba miles de pesos. Y hasta Esaú le dice: ¿yo para qué quiero eso si yo también tengo lo mío? Porque Dios les había prometido que ellos iban a ser ricos también, los hombres fieros. Pero Jacob ya era rico. Quiere decir, Señor, quiere decir lo siguiente, déjame, porque mi mente luego a veces se adelanta y mis palabras se atrasan, o luego mis palabras se adelantan y mi mente se atrasa. Quiere decir que cuando yo, como Abraham, obedezco la primera instrucción, el Señor me va a dar una promesa. Yo tengo que esperar esa promesa, porque esa promesa se va a cumplir. Y cuando esa promesa se va a cumplir, dentro de las promesas viene la provisión espiritual y económica.
Y no solamente la bendición es para mí que di el primer paso, sino la bendición es para mis siguientes generaciones. Para mis siguientes generaciones. Todo lo que tú hagas aquí y ahora bendice, afecta o beneficia a tus siguientes generaciones. Cuando el Señor me llamó y me dijo: deja tu trabajo, te necesito de tiempo completo, le dije: Señor, yo no fui como Abraham. Yo dudé mucho por creerme tan incapaz, porque mi autoestima estaba por debajo de los suelos por mi vida pasada. Pero un día entendí, por fin entendí, porque ya me lo habían dicho: no se trata de ti, Jorge, se trata de mí, de lo que yo voy a hacer a través de ti. Entonces dije: bueno, así pues sí, así sí le entro. Bajé la cortina. Muchos me dijeron: traspasa el local, a ver qué haces con la mercancía. No quiero saber nada. Cuando el Señor me dijo: es hoy y es ahora, dejé mi empresa y me dediqué de tiempo completo a predicar la palabra de Cristo. Y no me arrepiento de nada, porque sé que lo que estoy sembrando hoy va a bendecir a mis hijas, a mi nieto y a mis bisnietos, y hasta por 1000 generaciones de ellas. Ya les dije una vez, pero cada vez que tenemos al Asafito allí en la casa, yo le profetizo: Asaf, tú vas a ser el mejor predicador de este país. Dios te va a usar grandemente para predicar su palabra, no solamente en este país, sino en el mundo entero. El niño se me queda viendo, parece que sabe. Se me queda viendo y siente: está loco mi abuelo, ¿qué? Háblale a tus hijos de las promesas que Dios te dio a ti. No te quedes callado. Amén. Ahora yo veía este estatus, y es un punto nada más. No te estoy hablando de prosperidad, te estoy hablando de verdades bíblicas que vienen en consecuencia cuando tienes un encuentro con el Shaddai. Cuando has obedecido la primera instrucción, si como esposa te dice el Señor: sujétate a tu esposo, ya está yendo a la iglesia, ¿no ves? Ay, no, yo hasta que no vea un verdadero cambio. Sujétate. Entonces, si no pasas de ahí, no vas a ver lo que sigue. Pero yo puedo ver en la mayor parte de los judíos, de todos los que yo conozco. Yo sigo a un youtuber que se llama Sergio Bacari, él es judío. Y me encanta seguirlo porque como judío él te cuenta la cultura judía. Él va a diferentes países en el mundo en donde están las zonas en donde hay judíos, y te explican las diferentes denominaciones, por llamarle de alguna manera, ortodoxos, ultra ortodoxos, las costumbres que se tienen, las festividades que tienen, porque es algo que me gusta a mí conocer del pueblo de Dios. Aunque no han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y yo ya los veo como hijos e hijas de Dios, porque la Biblia dice que ellos son un pueblo, el pueblo elegido de Dios. Nosotros somos incrustados en el olivo, pero también tenemos las mismas promesas, los mismos derechos y las mismas obligaciones también. Amén. De tal manera que cuando yo veo que viene a México este cuate, dije: wow, qué padre que vino a México. Entonces se agarra un chavito que tiene como 15 años, que habla hebreo, habla inglés y habla perfecto español. Y le dice: a ver, explícame aquí. Están en la colonia Polanco. Ustedes saben que Polanco es una colonia nice. Y le pregunta: oye, ¿por qué todos los judíos vivimos bien? Y pasan la cámara y pues puras casototas así, enormes, ¿no? Dice: pues porque tenemos un Dios que nos bendice. Dice el chamaquito: tenemos un Dios que nos bendice, tenemos una promesa de Dios que nos bendice. Pero aparte nosotros somos muy trabajadores. Dice, y le dice, calculándole más o menos, si hubiese aquí 1000 casas, ¿cuántas casas son de judíos? Dice: como 900. Dice: aquí vivimos la mayor parte de judíos, en las mejores casas son de mi pueblo. Aquí hay una sinagoga. Dice: en estas 4 cuadras hay como 10 sinagogas.
Dices, wow, Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta promesa no fue solamente para Abraham, sigue siendo para ellos, por lo tanto es para nosotros. El único problema o el gran problema que yo veo es que nosotros a veces nos cuesta creernos quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Y empiezan nuestros complejos. Y tú lo ves muy seguro hablar a un jovencito de 15 años. Y él dice, él le pregunta, este youtuber, ¿cómo vives en México? Dice, en México se vive muy bien. Yo me llevo con toda la gente, pero no me junto con toda la gente. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque no quiero contaminarme. Cuido mucho a mis amistades. No salgo con cualquier amigo, aunque sean judíos, porque también hay judíos que son de mal testimonio. Dije, wow, 15 años y el chamaco tan convencido y tan firme en sus convicciones. ¿Sí o no? Y todavía hay cristianos que dicen, pastor, ¿es malo echarse una chela? Pastor, ¿es malo hacer una fiesta con unas cumbias guapachosas? Hijos de mi vida. Pastor, ¿me puedo pintar el pelo de 2 colores? Me dijo un día un joven. No, por mí píntatelo. ¿De veras? Sí, píntatelo. Siempre y cuando me demuestres que tu mamá es una guacamaya, píntatelo. Su mamá se me quedó. Digo, eso pregúntaselo a tus papás, hijo. No vengas a preguntar a mí si te puedes pintar el pelo de colores. Voy en el tercero, ya me llevé algo de tiempo. ¿Ya me tardé mucho? Ok, vamos con el tercero y último. Puede pasar al teclado, por favor. La siguiente es multiplicación y termino. ¿Sale? ¿Ya le paró? Promesas, provisión y multiplicación. ¿Qué le promete en Génesis 17 del 1 al 8? Voy a leer a partir del verso 2, para ya no leer lo que ya leí. En Reina Valera está bien. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Y qué dice? Y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y el siguiente verso dice, y te multiplicaré. El Shaddai es un Dios de multiplicación. El Señor no solamente te saca del mundo, te saca de tus costumbres paganas, como lo fue conmigo. No solamente tiene una promesa para mí, que la promesa es para mí, es pararme aquí y exponer estos tesoros que la Biblia me da para que la vida de los seres humanos sea transformada, sino que hay mucho más. El Señor desea que nos multipliquemos. Es un Dios de multiplicación. Por eso en Éxodo decía que entre más los oprimían, más se multiplicaban. La iglesia primitiva tuvo que venir persecución para que se multiplicaban. Y hoy en día la iglesia, nosotros estamos muy cómodos, pero el llamado es a multiplicarnos. Cuando la parábola de los talentos habla, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Un día regresó y vino a pedir cuentas. Y el que tenía 5, ¿cuántos dio? Multiplicó. El que tenía 2 dio 4. Y el que tenía 1 dio 1. ¿Por qué? Porque lo enterró. Significan tus dones, tus capacidades y tu llamado. Dones, capacidades y llamado que Dios te dio. Y un día Dios te va a pedir cuentas de ello. Y al tipo que enterró su talento, literalmente la Biblia dice que se fue al infierno, al lago de fuego, con los verdugos. Wow. Estamos en un tiempo de transición en la iglesia. Y si mi esposa o yo nos acercamos
y te decimos: Dios ha puesto en nuestro corazón invitarte a servir en esta área y en esta área o en esta área, tú tienes la decisión. Si dices que no, está bien. No, pues con esas amenazas, pastor, pues. Pero el servicio es necesario. Si tú te congregas en este lugar, es tiempo de que empieces a dar fruto. Pero pastor, yo no sé nada de esto. Tampoco Abraham sabía nada, simplemente obedeció. Y la promesa de multiplicación que Dios tiene para ti viene también implícita para todas tus generaciones. Y yo creo que buena tierra está. Te dije 3 pasos: el tiempo en que Dios da la promesa, el tiempo de la espera de la promesa y el tiempo del cumplimiento de la promesa. No tengo una razón más que espiritual para decirte que hay algo en mi espíritu, un fuego que me inquieta y me dice: las promesas están llamando a la puerta para cumplirse. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos. Todo lo que el Señor te prometió se va a empezar a cumplir. No importa si han pasado 5, 10, 15, 20 años. El Señor, si estás vivo o viva, es porque vas a ver la gloria de Dios. Es porque vas a ver esas promesas de Dios. Y también a Isaac y a Jacob les dijo lo mismo, que se iban a multiplicar. Ya no te voy a leer los versos, pero yo puedo ver en el Nuevo Testamento que la mayor promesa de multiplicación es para la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 1 verso 8 en NTV dice lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Ya está aquí el Espíritu Santo? Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Te preguntas cómo puedo multiplicarme. Lo que decía mi esposa de la mujer samaritana: comparte de Cristo, comparte tu testimonio, comparte lo que está haciendo Dios en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La promesa que le dio a Abraham fue para que le dijo que Canaán iba a ser para él y para sus generaciones. Pero aquí dice que los lugares más lejanos de la tierra tú y yo vamos a llegar. Y todo el mundo conocerá que nuestro Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Y quiero terminar como empecé, con el verso que empecé, porque de ahí emanó este mensaje del Espíritu Santo hacia mi corazón. Y voy a leer el verso de Génesis 17:1 en NBI, porque le pone una condición. A ver, antes de la condición, dime las 3 cosas de las que hablamos hoy: promesas, provisión y multiplicación. Estas 3 cosas están disponibles para ti. Como estuvieron para Abraham, están disponibles para ti, porque ya te demostré con la Biblia que todas las promesas para Abraham son para la iglesia de Cristo, para los gentiles. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Solamente una cosa le pidió Dios a Abraham para cumplirle todo eso, y es la que nos pide hoy a ti y a mí. NBI, por favor. Dice: ¿por qué te digo NBI? Porque, bueno, ahorita te voy a explicar. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé, ¿qué dice? Intachable. En NTV pónmelo, quiero leer esta segunda versión.
Dice, vive en mi presencia, y también dice, sé intachable. En la Reina Valera dice, sé perfecto. Pero la palabra perfecto no es que esté mal traducida, es que para que tú y yo entendamos esa palabra tendríamos que conocer el idioma hebreo, conocer lo que significa la cultura hebrea y lo que nos está diciendo. Por eso es que hay tantas versiones, no es que estén mal traducidas, aunque hay alguna que otra que sí yo le veo algunos peros, pero no lo hacen con mala intención. Es que hay palabras en el lenguaje español que no las hay en el hebreo, o las hay en el hebreo o en el griego del que fueron traducidas, que no las podemos comprender. Pero en una versión dice, sé íntegro. Todos esos son sinónimos: intachable, íntegro, perfecto. Solo eso nos pide Dios para darnos las tres cosas que hoy te prediqué, que son: yo me fui al diccionario para ver qué es ser íntegro. Y el teólogo que yo leo dice que cuando se hablaba esa palabra en el hebreo, se utilizaba para los carpinteros. Cuando los carpinteros talaban un tronco, entre más grande fuera el tronco, y hasta la fecha se cumple eso. No sé si has visto a los camiones que llevan troncos de camiones, no los llevan a la mitad, los llevan, ¿cómo los llevan? Enteros. Entonces dice que los troncos, para que un artesano, un buen carpintero, pudiera hacer lo que quisiera con ese tronco, el tronco del árbol tenía que estar íntegro. No le servía a la mitad, ni partido en tres pedazos para que cupiera en la cajuela, no servía. Entonces la palabra de Dios me dice que el Señor quiere cristianos íntegros. ¿Qué es un cristiano íntegro? Que no sea de doble ánimo, que si viene la promesa y pasa 1, 2, 3, 5 años y no ve el cumplimiento, Señor, yo te creo. Señor, yo te sigo creyendo. Ya uso bastón, Señor, para caminar, pero yo te sigo creyendo que para ti no hay nada imposible, porque el Dios que me lo prometió me lo va a cumplir, y Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Dios no le gustan los tibios. Esa es la mitad. O eres frío o eres caliente, porque los tibios, Dios quiere cristianos firmes. ¿Será que hoy iré? ¿No iré? Hoy no quiero ir. Cristianos firmes en sus convicciones, que no seamos de doble ánimo. Eso es no ser íntegro. Y un cristiano íntegro es el que dice: Señor, mira, me siento mal hoy para ir a la iglesia. No tengo dinero ni para la ruta, pero tengo estos pies que tú me diste. Me voy a ir 1 hora antes y me voy a ir a patín, porque voy a ir a adorarte simple y sencillamente porque tú eres el Shaddai, tú eres el Todopoderoso, y eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda adoración. Y cuando tú procedes a adorar al Dios, al Shaddai, al Todopoderoso, de la manera que Él se merece, Él trae todo lo demás que tú necesitas. Por eso Job, casualmente, los 3 libros donde encontré más esta palabra fue en Génesis, en Job y en Apocalipsis. Job y Apocalipsis. Job es un libro de una desgracia que termina con un final feliz. Apocalipsis es un libro de juicio que termina con un final feliz, ¿cierto? Quiere decir que cualquier cosa que estés pasando va a tener un final feliz, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Job 22:21 dice: en Reina Valera está bien.
Me encanta este verso. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Muchas veces no vemos las promesas de Dios porque hay una guerra en nuestra mente y nos roba la paz. Las cosas del mundo, las cosas cotidianas, los problemas de todos los días nos roban la paz. Pero la Biblia dice: vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Lo voy a leer acá. Bueno, acá está bien. Verso siguiente. No me cortes, hijo, por favor. Verso siguiente. Ay, Dios mío. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Sigue. Si te volvieres, ¿a quién? ¿Qué es lo mismo que Shaddai? Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. ¿Quién? El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Quién es tu defensor? El Todopoderoso, el Shaddai. Siguiente. Porque entonces te deleitarás en Él Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que si el enemigo por una enfermedad, por un problema, por situaciones económicas te ha agachado la cabeza, hoy te vengo a decir: levanta la cabeza, porque el Dios que vienes a adorar es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso. Levanta tus ojos y mira. Levanta tus ojos y mira. No estás adorando a cualquier Dios. Allá afuera le dicen Diosito. Tú y yo tenemos un Dios todopoderoso. 27. Determinarás a sí mismo. Ya te adelantaste, mi hijo. Padre del cielo. Entonces el 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás, ese ya lo leí, a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Y el último, el 28. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos, ¿qué dice? Resplandecerá la luz. ¿Cuántos creen que el Omnipotente está en este momento aquí y ahora? Y se vale decir: pastor, yo no lo veo reflejado en mi vida. Dios me prometió tal cosa, y la mera verdad no la he visto. Ponme el verso 1 de Job, porque hay una palabra clave por la cual muchas veces las promesas no son cumplidas. Job 22:21. Dice: vuélvete ahora en amistad con Él. Cuando perdemos la amistad con el Espíritu Santo, vienen en decadencia muchas cosas que no son benéficas para nosotros.
Cuando llegamos a perder la comunión con el Espíritu Santo, no esperes que nada bueno suceda, porque vas a empezar a pelear con tus fuerzas, vas a empezar a dejarte absorber por los problemas. Claro que si estás en amistad con Él, yo no te digo que no vas a tener problemas. Lo que te digo es que Él va a sustentarte. Él es tu defensa, Él es tu Dios, Él es el Shaddai, y Él estará contigo, Él caminará contigo, y Él te dará su diestra poderosa para levantarte en momentos de enfermedad, de calamidad o de tribulación. Y ahí empieza el problema, cuando empezamos a dejar de tener esa relación de amistad con Él. Si tú eres honesto con Dios, si tú eres honesta con Dios, y a lo mejor muy en el silencio dices: a mí no me ha cumplido esto, Dios, pero hoy voy a venir y me voy a postrar y a decirle: Señor, te sigo creyendo. Ven aquí y dile: Señor, mis rodillas hablan de que a pesar de que no veo nada, sigo creyendo, porque eres el omnipotente.